Leeds, una ciudad al norte de Inglaterra de casi 1 millón de habitantes, potencia económica dentro de su país, que fue revolucionada por un técnico. Nobody in Leeds have ever heard of Marcelo Bielsa. And as soon as he got announced as the new coach, everybody was saying, "Oh, have you Googled him? Have you seen it? He's crazy." And Un técnico y un club, claro está, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, fanáticos, que todos juntos han logrado que el Leeds United, equipo histórico de la ciudad, vuelva a la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. La forma de entrenar y de comunicar de Marcelo Bielsa ha generado en los hinchas y en la ciudad un sentimiento de apego. El escudo y los colores del club se ven por muchas calles de Leeds y a Marcelo Bielsa le han dedicado algunas cosas, como grafitis, el nombre de una calle y hasta una cerveza con su nombre. Acompáñenme a descubrir Leeds, a contarles un poco su historia, su presente y a recorrer los rincones de la ciudad, buscando evidencias de cómo Marcelo Bielsa ha dejado y seguirá dejando seguramente una marca en esta ciudad. Y todo comienza acá, estación de King's Cross, en Londres. Y ahora sí, estación de Leeds, gente, hemos llegado a la ciudad. Sí que está frío el asunto acá, sí que está frío en el norte. Esta es una de las salidas de la estación y esta es la salida que da a la plaza principal de Leeds. Nos encontramos unos carteles que nos indican los puntos más importantes de la ciudad. Obviamente tenemos ahí abajo el que nos dice Elland Road, que es el estadio del Leeds, que lo tenemos a 41 minutos caminando. No está para nada céntrico. Hablemos un poco de Leeds y sus números. Está ubicada a 270 kilómetros al norte de Londres y es la ciudad más grande del condado de West Yorkshire. Es una ciudad que ha crecido mucho económicamente en los últimos años y es más que nada famosa por sus universidades. Mucha parte de la población, de las 800.000 personas que viven acá, es por la universidad. De hecho, es la cuarta ciudad universitaria más grande de Reino Unido. Como decíamos, durante los últimos años ha crecido muchísimo el nivel económico de la ciudad, sobre todo en el sector privado, empleando a muchísimas personas y convirtiéndose en uno de los puntos económicos más importantes de todo el país. Pero lo más importante es que gracias al Leeds United, el equipo de fútbol, esta ciudad se está haciendo cada vez más popular. my name's Gary Barras. I'm the owner of the public house we're in at the moment. It's called the Hope Inn in Leeds. Big Leeds United fans pub. We started up a Leeds United supporters branch. Most games travelling away from Leeds when we're an away fixture. 49 to 50 people on a bus going to here, there and everywhere around the country. Ese es el mapa céntrico de la ciudad y estamos justamente en el punto centro. Esto es el área comercial. Miren, tenemos muchos locales comerciales, grandes marcas, supermercados, lugares de café, hay joyerías también, farmacias, lugares de ropa. Hay movimiento por ser un día miércoles, pero esto es el centro. Recuerden que Leeds es una ciudad pequeña, pero no he visto ningún símbolo o nada que me haga acordar al equipo, al Leeds o a Marcelo Bielsa, pero es un lindo clima de pueblo. Y generalmente cuando uno quiere saber por dónde camina, mira los carteles y se da cuenta en qué calle está y miren dónde estamos. Marcelo Bielsa Way, señores, exactamente han puesto una calle con el nombre de Bielsa. O sea, este es el amor, lo que ha generado Bielsa en esta ciudad, que le han puesto una calle en su nombre y es una calle bastante céntrica, bastante famosa. También tenemos ahí periodistas de otros canales, otros medios, pero le han puesto un nombre a la calle en su honor. Esto es lo que genera Bielsa en Leeds. Nobody's ever heard of him. Nobody in Leeds have ever heard of Marcelo Bielsa.
And then as soon as he got announced as the new coach, everybody was saying, "Oh, have you Googled him? Have you seen him? He's crazy and he's a crazy Argentinian bloke, and but he's got good credentials." The players that he inherited are more or less the same players that were already at the club. He's only brought one or two fresh faces in, but he's just got them playing a different kind of football. The mood in the city is unbelievable. It's like turning the clock back to the good days, you know, the good days that the club had. Like, you know, the glory. Other team supporters, we became their second club. Like, you know, they said, "Oh, you know, away from Liverpool, I like watching Leeds, you know, or away from Birmingham, I like watching Leeds whenever Leeds." Hablando con algunas personas que me voy cruzando, o personas que me van atendiendo en los negocios, me van contando que Leeds, el club, tiene tanta unión, o sea, la ciudad es tan abocada a todo lo que es el club porque es el único club de la ciudad, o sea, la ciudad no está dividida como por ejemplo lo está Manchester o como lo está Liverpool, es toda una ciudad para un mismo club, por eso genera tanto sentido de pertenencia a este club con esta ciudad, con Leeds. And obviously for me here at the pub, you know, when Leeds are doing well, the pub does well. Yeah. So it affects everybody, you know, when, you know, we're a really big city that's only got one football club. You know, London, loads of teams, Liverpool, Manchester, Birmingham. Estamos en un hermoso centro comercial, miren ese techo, muy linda vista para afuera, muy lindo, y tenemos el primer signo del Leeds United, del equipo, una mezcla entre el nombre del centro comercial, que es Trinity, pero bueno, le meten un poquito ahí de color, el escudo del club, el semi-escudo, nuestro destino Premier League, pero se nota, aunque sea un poquito de color respecto al equipo. Es temprano, son creo que la 1 de la tarde recién, así que supongo que cuando se acerque la hora del partido vamos a ver más movimiento por la ciudad, esperemos. Dentro del centro comercial encontramos la tienda oficial del club con merchandising, algo pequeñito, pero bueno, nos indica que el club tiene presencia en el centro de la ciudad, eso está bueno. Miren lo que tenemos acá, el edificio de la BBC, la sede de este condado, un lindo edificio. Para los que no conocen, BBC es el grupo mediático más grande del Reino Unido, muy importante, para que vean la importancia que tiene la ciudad de Leeds, que la BBC tiene acá una de sus sedes. ¿Algún día me contratarán? ¿Qué dicen? Me vine a un pub a las afueras de la ciudad porque es un pub especial de Leeds, tienen toda una decoración muy hermosa. Pudimos hablar con el dueño acerca de cómo se vivió todo esto en la ciudad, cómo se vivió en el pub también. Eso es otro video aparte que tienen que ir a ver. Pero para comentarles el precio de una pinta con un paquete de papas fritas, $5.50. Yo pensaba que tal vez iba a estar más barato porque se entiende que Londres es la ciudad más cara del Reino Unido. No está mal el precio, es un precio normal que se paga, pero para que sepan cuánto cuesta acá la cerveza. Hemos entrado al mercado de la ciudad, un mercado muy bonito por fuera y por dentro también, bastante pintoresco. Se nota el ambiente local, se nota esto de mercado de pueblo, es muy común, es muy bonito. Hay de todo, hay comida, hay flores, hay frutas, verdura, se siente olor a pescado también. Bastantes cosas, está bueno esto. Bielsa beer, brewed in Leeds. I think it was brewed by Kurtzell Brewery. And we obtained one, we put it on sale, and 80 pints went in no time. Just get more Bielsa beer. It's a really nice drink. You get the opportunity to try it, you won't be disappointed. Really nice. I'd love to invite him to the pub, yeah, but I'm not sure if he's a pub person. He venido a las inmediaciones del estadio. Hay gente esperando, hay movimiento, hay gente vendiendo banderas, gente vendiendo bufandas, gente vendiendo camisetas, porque se viene el partido y eso que faltan unas 5 horas para que empiece. Esto va a ser parte de otro video, la cobertura del partido de hoy, no sé en qué orden se subirán, pero quiero que vean que la ciudad, si bien en el centro no presentaba muchos signos futbolísticos, acá sí que se está preparando todo y eso que falta tiempo. Ese es el famoso estadio Ellen Road, el estadio del Leeds United. Estamos a unos 5 minutos caminando del estadio y miren lo que encontramos, a Marcelo Bielsa sentado
¿Qué es esto, gente? Estos son estas casitas de gas o de electricidad, puede ser de varias cosas. Y este artista, Pans Dani, que lo pueden seguir en Instagram con ese nombre, ha pintado varios de estos relacionados al Leeds United y a Marcelo Bielsa, como dice ahí la frase, en Bielsa creemos, Marcelo. Tenemos, miren, un sticker de Newell's Old Boys, también están bastante lindo. Dice The Whites Go Marching On, 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 On. Ese es el himno de Leeds, la canción más popular. Marchamos juntos, We Marching On Together. Y estos se pueden encontrar en varios lados de Leeds y están bastante bonitos. Están lindos, quedan bien, le dan un toque lindo a la ciudad y representan cómo la ciudad se va vistiendo de estos colores en torno a Leeds y en torno a Bielsa, obviamente. Miren qué linda vista tenemos del estadio. Vinimos un poquito a las afueras, a una colina. Allá tenemos la ciudad, ahí tenemos el estadio. En cualquier momento ahí empieza la acción. Llegó el momento de tomarse un bus, un bondi, como le decimos en Argentina, del centro de la ciudad hasta el estadio, porque son como 45 minutos caminando y no me dan los tiempos. El precio fue $2.70, bastante caro, teniendo en cuenta que en Londres, por ejemplo, un bus sale $1.50. Me sorprendió. La cadena de librerías más famosas de todo Reino Unido, una cadena muy grande, muy bonita también por dentro. Miren lo que tienen en sus vitrinas, toda una sección dedicada a Bielsa, un libro de Bielsa, libros de la historia del club, una pelota muy bien decorada, pero toda la sección ahí para el loco. Estamos en el hotel donde están concentrando los jugadores antes de salir para el estadio. Ha llegado un micro de varios hinchas acá, esperando el horario del partido, varios hinchas tomando algo. Vamos a ver a quién podemos encontrar. Y venimos a hacer el cierre a donde hicimos el comienzo, estación de Leeds. Es momento de volver. Esto ha sido la ciudad, una ciudad pequeña, linda en el centro. Me han dicho que tal vez no hay mucho para hacer más que eso, ir al centro comercial, así que tal vez se puede tornar aburrida en algún momento, pero es pintoresca, la verdad. Me pareció una ciudad chica, caminable, eso está bueno, eso es importante también para andar en bici, que no hay que depender siempre de transporte público, y aparte hemos vivido una locura, no sé si vieron el video del partido del Leeds, se los voy a dejar al final, pero vayan a verlo, porque fue una locura. Eso me hizo querer más esta ciudad. Pero en fin, esto ha sido esta ciudad Leeds, que está revolucionada por un entrenador de fútbol, lo que genera el fútbol. Qué lindo, qué lindo. Así que, gente, espero que les haya gustado, espero que hayan podido viajar un poquito conmigo. Recuerden ahora suscribirse a mi canal para no perderse de nada y para darme una mano, porque eso me apoya un montón. Y vayan a ver el partido de lo que fue el Leeds ayer, que fue una locura lo que pasó ahí. En fin, muchas gracias, gente, y será hasta la próxima.